Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Willy Carlane, y lo que a continuación les contaré no es un tema menor, y si presten mucha atención, la Tierra no es joven y hay criaturas milenarias que aún la habitan. Ese es el primer error que nos enseñan para que nos sintamos dueños del terreno. Nos dicen que la civilización tiene apenas unos 6.000 años, que antes de eso solo había nómadas golpeando piedras, y que, antes de ellos, el planeta era un desierto biológico, esperando a que nosotros apareciéramos. Es una mentira diseñada para que no hagamos preguntas difíciles. El planeta tiene 4.540 millones de años. Si divides esa cifra en los libros de historia que nos dan en la escuela, te das cuenta de que nos están ocultando el 99% de lo que ha pasado en este suelo. Pensar que la Tierra estuvo vacía o que no tuvo inquilinos inteligentes durante todo ese tiempo no es solo una ingenuidad, es una comodidad necesaria para mantener el orden social. Para el ciudadano común, hablar de civilizaciones de hace 1 millón de años es entrar en el terreno de la fantasía o de la ciencia ficción. Sin embargo, para quienes operan desde las sombras, para los que manejan los presupuestos negros de inteligencia y los archivos clasificados, esta información es tan real como el precio del petróleo. En las altas esferas del poder no se pierde el tiempo con debates filosóficos, se trabaja con evidencias físicas que han sido recuperadas de excavaciones que nunca saldrán en las noticias. Ellos saben que la humanidad es solo la última capa de pintura en una casa que ha tenido muchos dueños anteriores. Para entender cómo llegamos a la situación actual, hay que analizar el caso de Adolf Hitler y la Alemania de los años 30. A menudo se nos presenta a Hitler como un loco que, por puro capricho, se rodeó de símbolos esotéricos. Esa es la versión simplificada para el público. La realidad es que Hitler era un obsesivo que comprendió muy pronto que el poder convencional, el de los ejércitos y la industria, no sería suficiente para dominar el mundo a largo plazo. Él buscaba una ventaja injusta. Una fuente de poder que estuviera fuera del alcance de sus enemigos. Él no buscaba mitos, buscaba tecnología y precedentes históricos de una raza que, según sus investigaciones, no era humana en el sentido moderno de la palabra. La creación de la Ahnenerbe fue el movimiento más claro en este sentido. No era un grupo de intelectuales aburridos estudiando el pasado. Era una organización de búsqueda y rescate de conocimiento antiguo. Hitler envió expediciones a los lugares más remotos del mapa, no por una cuestión de fe religiosa, sino por una sospecha técnica. Cuando mandó a sus hombres al Tíbet, no buscaba iluminación espiritual. Iba tras los textos antiguos que describían a los vimanas y a seres que habitaban el interior de la Tierra, o que venían de configuraciones estelares que la astronomía de la época apenas empezaba a catalogar. Los monjes tibetanos custodiaban crónicas de una época donde hombres de gran estatura y capacidades imposibles caminaban sobre la Tierra, y Hitler quería saber dónde estaban sus restos y cómo funcionaba su ciencia. Buscaban objetos como el Santo Grial o la lanza de Longinos, porque en los expedientes de la Ahnenerbe, estos objetos no se describían como reliquias sagradas, sino como catalizadores de energía o herramientas de mando que pertenecieron a esa humanidad anterior. Lo mismo ocurrió con la búsqueda de los restos de civilizaciones prediluvianas. El Tercer Reich estaba convencido de que el diluvio no fue un castigo divino, sino un evento geofísico catastrófico que barrió con una civilización global mucho más avanzada que la nuestra. Su lógica era simple.
Si ellos estuvieron aquí antes y eran más poderosos, sus restos deben contener el secreto de esa superioridad. Las expediciones a la Antártida bajo la operación Neuschwabenland fueron el punto culminante de esta búsqueda. Mientras el mundo se preparaba para la guerra, los alemanes estaban cartografiando zonas de la Antártida que, según sus hallazgos, ocultaban anomalías térmicas y estructuras que no encajaban con la geología natural. No buscaban solo una base militar, buscaban el acceso a lo que quedaba de esos antiguos moradores. Hitler intuía que otros países, como Gran Bretaña o Estados Unidos, ya tenían fragmentos de esta información, y no podía permitirse que ellos tomaran la delantera. Toda la parafernalia del ocultismo nazi era, en el fondo, una carrera armamentista basada en la arqueología prohibida. Pero Hitler perdió, o al menos eso dicen los libros. Lo que no dicen es que toda esa estructura de búsqueda de conocimiento antiguo no desapareció con la caída de Berlín, simplemente cambió de manos. Los vencedores de la guerra se repartieron no solo a los científicos de cohetes, sino también los archivos de la Ahnenerbe. Entendieron que la conspiración sobre el origen de la Tierra era el secreto más valioso que podían poseer. Los gobernantes actuales, los que vemos hoy en las noticias, no son distintos a los líderes del pasado en sus ambiciones. La única diferencia es que hoy son mucho más discretos y cuentan con una tecnología de vigilancia que hace casi imposible que un ciudadano común descubra la verdad por accidente. Aquí es donde entra en juego el hijo del tío Sam, ese líder de cabellos dorados que tiene al mundo al borde de un ataque de nervios desde que puso la mira en Groenlandia. Ya nadie se ríe. Después de ver cómo sus tropas entraron en Venezuela bajo esa fachada de libertad para asegurar el crudo, la prensa internacional y los líderes europeos ya no hacen caricaturas. Ahora solo hay una tensión que se corta con un hilo. Cuando manifestó que, si no hay trato por Groenlandia, la tomará por la fuerza, el mensaje quedó claro. Estados Unidos ya no negocia, simplemente reclama. Sabíamos que su interés por esa isla no era una ocurrencia, sino la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota y que necesita asegurar lo que hay bajo el hielo antes de que el mundo entero se dé cuenta de lo que realmente está en juego. Groenlandia ha sido un objetivo estratégico de primer nivel para las agencias de inteligencia y el alto mando militar estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y hoy esa ambición ha pasado de las palabras a las amenazas de ocupación directa. No podemos ignorar los pilares que sostienen esta urgencia. Primero, está el control militar del Ártico. Quien domine Groenlandia, domina las rutas de despliegue rápido y el acceso a un teatro de operaciones que se está abriendo por el deshielo. Segundo, representa una ventaja geopolítica decisiva frente a Rusia y China, bloqueando su expansión hacia el norte y consolidando un cerco que deja a los adversarios de Washington sin espacio de maniobra. Sin embargo, aunque el control del Ártico y la Guerra Fría con las potencias orientales son motivos reales y tangibles, existe una razón que se mantiene bajo el más estricto secreto de Estado. El interés real y definitivo en Groenlandia radica en los recursos estratégicos bajo el hielo. Esa isla ha sido observada con satélites de penetración de suelo y radares de alta frecuencia durante décadas, y lo que han encontrado allí no son yacimientos de carbón o de hierro comunes. Me centraré en este último punto, porque es el que explica por qué están dispuestos a arriesgar una guerra global por un pedazo de hielo. En los últimos años, el deshielo acelerado ha empezado a revelar anomalías que ya no se pueden ocultar solo con clasificar los informes. Se han detectado estructuras geométricas bajo capas de hielo de 3 kilómetros de espesor, estructuras que emiten señales electromagnéticas constantes y que no guardan ninguna relación con la geología del área. El interés de este líder por comprar la isla
Era un intento desesperado por asegurar el control total del territorio, antes de que el deshielo hiciera que estas anomalías fueran visibles para otros países o para empresas privadas de exploración. Él sabía que quien controle Groenlandia en los próximos años, controlará el acceso a la tecnología de los antiguos moradores. Cuando un territorio que es fundamentalmente una masa de hielo hostil, inhabitable y costosa de mantener se convierte en el centro de una disputa diplomática de ese calibre, es porque hay algo debajo que justifica el riesgo. La historia oficial siempre llega tarde a estos lugares. Nos cuentan que Groenlandia es importante por las tierras raras y los minerales necesarios para las baterías de los coches eléctricos. Esa es la narrativa para los mercados. La verdad es que allí se encuentra una de las mayores evidencias de que la Tierra tuvo una ocupación previa, una que no era humana y que dejó instalaciones que todavía funcionan. Esta es la realidad de la que nadie habla en las cenas de Estado. Los gobiernos no están preocupados por el cambio climático solo por la subida del nivel del mar. Están aterrorizados por lo que el sol está empezando a lamer en los bordes de los glaciares. Groenlandia es una de las cápsulas del tiempo más grandes del planeta. Y lo que hay dentro no es un mensaje de paz de nuestros ancestros, sino la prueba física de que nuestra estancia en este planeta ha sido tolerada, pero nunca ha sido soberana. El hombre de cabellos dorados no buscaba un negocio inmobiliario, buscaba el búnker original, buscaba lo que Hitler no pudo terminar de desenterrar en la Antártida. Sabía que los recursos convencionales se están agotando y que la única forma de mantener la hegemonía global es poseer el conocimiento de quienes estuvieron aquí antes del gran cataclismo. Groenlandia es el lugar donde la historia de la humanidad va a chocar de frente con la realidad del planeta. Allí, donde el hielo se retira, la verdad está emergiendo, y no es una verdad que nos vaya a gustar. Es una verdad que nos sitúa como simples ocupantes temporales de un mundo que ya tenía dueños mucho antes de que aprendiéramos a mirar a las estrellas con curiosidad. Seguramente se estarán preguntando de dónde saqué toda esta información. En este mundo, si hablas de estas cosas, lo primero que hacen es colgarte la etiqueta de loco o decir que te pasas el día leyendo foros de internet. Pero mi fuente no fue un libro, ni una página de conspiraciones, ni mucho menos un documental de televisión. Mi fuente fue mi propio padre. Él era un trabajador civil, un hombre de campo, de esos que no saben mentir porque no les sale. Durante años, se ganó la vida trabajando en el mantenimiento de ranchos y zonas de retiro exclusivas, donde los altos mandos del ejército estadounidense iban a esconderse del mundo cuando no estaban de servicio. Era un trabajo silencioso. A esos generales les gustaba que las cercas estuvieran bien puestas, que los caballos estuvieran limpios y que nadie hiciera preguntas. Mi padre cumplía con todo eso. Por eso se ganó la confianza de gente que normalmente no le daría ni la hora a un civil. Entre todos esos hombres con estrellas en el hombro, había uno que destacaba, el comandante Lane. Era un general serio, de esos que parecen estar hechos de piedra, reservado hasta la médula y con más secretos guardados en la cabeza que medallas colgadas en el pecho. Lane no era un hombre de muchas palabras. Siempre mantenía una distancia fría, vigilando todo con unos ojos que parecían estar analizando una zona de combate, incluso cuando solo estaba mirando el horizonte desde su porche. Pero una noche, las cosas cambiaron. Había sido un día largo y el calor de esa zona de retiro estaba especialmente fuerte. El comandante Lane se sentó a beber con mi padre. No era algo común, pero supongo que incluso hombres como él necesitan soltar la carga de vez en cuando. Bebió de más, mucho más de lo que su entrenamiento le dictaba, y fue ahí cuando el uniforme dejó de pesarle, la guardia se le bajó y la lengua empezó a traicionarlo de una forma que, estoy seguro, lamentó el resto de su vida. Lo que Lane confesó esa noche fue algo que nunca debió salir de sus labios. Dijo que en 1960,
mientras el mundo estaba distraído con la Guerra Fría y la carrera espacial, él formó parte de una operación tan encubierta que no aparecía en ningún presupuesto oficial. Durante una misión de reconocimiento en una zona de alta seguridad, capturaron a un ser humanoide que rompió todos sus esquemas. No era un experimento de laboratorio que hubiera salido mal, ni era un tipo con un disfraz. Era un ser de piel completamente verde. Mi padre me contaba que Lane describía el color con una precisión aterradora. No era un tono amarillento o enfermo. Era un verde natural, profundo, como el de algunas plantas que crecen en la sombra. Las pruebas médicas que le hicieron en secreto demostraron que ese color era parte de su genética. Era una variante que no encajaba en ningún registro de la humanidad conocida. Su anatomía, a simple vista, era similar a la nuestra, pero en cuanto los médicos militares empezaron a escarbar, se dieron cuenta de que no tenían ni idea de lo que estaban viendo. Sus órganos internos mostraban adaptaciones extremas, diseñadas para resistir presiones y temperaturas que matarían a cualquier ser humano en cuestión de minutos. Ese ser no había evolucionado en las sabanas de África. Ese ser estaba diseñado para vivir donde el frío es ley y la luz del sol casi no llega. El comandante Lane le confesó a mi padre que al principio pensaron que era un alienígena, una de esas historias de naves espaciales que tanto les gustaba ocultar. Pero después de meses de interrogatorios, de aplicar técnicas de tormento que harían palidecer a cualquiera, el ser terminó hablando. Y lo que dijo fue mucho peor que cualquier invasión desde las estrellas. El sujeto afirmó que no venía del espacio exterior. Dijo que venía de la Tierra misma, específicamente de una base asentada a profundidades imposibles bajo el hielo de Groenlandia, justo en el centro exacto de la isla. Describió un mundo que nosotros no podemos ver. Habló de túneles que se extienden por kilómetros bajo la corteza terrestre, de estructuras metálicas gigantescas que fueron enterradas allí hace eones, antes de que el hielo cubriera la región. Según el ser verde, esas instalaciones funcionaban con sistemas de energía que no dependían de ningún combustible que nosotros conociéramos. No había petróleo, ni carbón, ni uranio. Era algo distinto, algo que aprovechaba el magnetismo del planeta o alguna fuerza que todavía no hemos aprendido a medir. Todo el complejo estaba diseñado para ser invisible. Ni los satélites, ni los radares más potentes podían detectar lo que pasaba allí abajo. Porque las estructuras estaban protegidas por materiales que absorbían o desviaban cualquier señal de búsqueda. Lane le dijo a mi padre que, en ese momento, el ejército intentó verificar la información de inmediato. Mandaron equipos de reconocimiento, utilizaron los radares más avanzados que tenían y empezaron a sobrevolar el centro de Groenlandia de forma constante. Y encontraron cosas. Las lecturas del terreno no tenían sentido. Donde debería haber habido roca sólida o hielo compacto, los radares detectaban cavidades inmensas con formas geométricas perfectas. Eran espacios vacíos a profundidades donde la presión natural debería haber colapsado cualquier túnel. Detectaron señales electromagnéticas que aparecían de la nada, se mantenían constantes durante unas horas y luego desaparecían por completo, como si alguien estuviera encendiendo y apagando un motor del tamaño de una ciudad. Pero entonces ocurrió lo de siempre. El clima de Groenlandia es implacable y las misiones de exploración eran extremadamente costosas y peligrosas. A eso se le sumó la falta de interés político de aquellos años. Los líderes de Washington estaban más preocupados por los misiles soviéticos en Cuba y por la guerra en Vietnam, que por un informe sobre seres verdes bajo el hielo. El miedo también jugó su parte. Lane confesó que los altos mandos tenían terror de lo que podían descubrir si seguían escarbando. No estaban preparados para enfrentar a una civilización que vivía debajo de ellos y que les llevaba miles de años de ventaja tecnológica. Así que el asunto fue enterrado, literalmente.
Los informes fueron clasificados bajo el nivel más alto de secreto. Los testigos fueron reasignados o silenciados, y el expediente del ser de piel verde se guardó en una caja que nadie debía volver a abrir. Los presidentes pasaron, los mandos militares cambiaron y el secreto de Groenlandia se convirtió en una leyenda urbana dentro de los pasillos más profundos del Pentágono. El asunto fue olvidado por la mayoría, sepultado por décadas de nieve y por la conveniencia de no alterar la historia oficial. Pero mi padre nunca olvidó esa noche, y yo tampoco, porque lo que Lane dijo antes de quedarse dormido por el alcohol fue que el hielo no es eterno. Dijo que algún día, cuando el clima cambiara o cuando alguien con suficiente ambición llegara al poder, esos secretos volverían a la superficie, y ese día ha llegado. Hoy, esa historia que parecía una alucinación de un general borracho vuelve a respirar con una fuerza aterradora. Ahora entienden por qué ese líder de cabellos dorados no está jugando. Cuando alguien con el poder militar de Estados Unidos pone sus ojos en Groenlandia y lanza amenazas de invasión, no es por el valor del terreno en la superficie, no es por la pesca, ni por el turismo, ni por la soberanía territorial. Es por lo que Lane vio en esos informes de 1960. Es por ese ser de piel verde y por las ciudades metálicas que siguen operando bajo el hielo, esperando a ser reclamadas. El mundo está mirando hacia otro lado, distraído con las crisis económicas y las guerras provocadas, pero la verdadera partida se está jugando en el norte. El interés por Groenlandia ha resurgido porque las señales electromagnéticas que Lane mencionó han vuelto a activarse, y esta vez son mucho más fuertes. El deshielo está exponiendo las entradas de esos túneles que el ser humanoide describió en sus interrogatorios. Los satélites modernos ya no pueden ser engañados tan fácilmente, y lo que están viendo bajo la capa blanca es suficiente para que el gobierno estadounidense esté dispuesto a invadir a un aliado con tal de asegurar el perímetro. Cuando los viejos secretos empiezan a moverse de esta manera, nunca es por casualidad. Hay una urgencia que no nos están contando. No es solo que quieran la tecnología, es que necesitan entrar allí antes de que lo que sea que viva bajo el hielo decida que ya es hora de salir. El hijo del tío Sam lo sabe. Sabe que el control del mundo no está en el petróleo de Venezuela, sino enterrado en esa isla congelada. Retomando la confesión del general Lane, mi padre, que en ese momento ya sentía que la curiosidad le ganaba al miedo, no pudo quedarse callado y le soltó la pregunta que cualquiera en su sano juicio habría hecho. ¿Qué demonios hicieron con ese hombre de piel verde? Y si, antes de que lo silenciaran o lo escondieran para siempre, no les había confesado algo más sobre su gente. A palabras de mi padre, Lane se quedó mirando el fondo de su vaso, como si estuviera viendo pasar las imágenes de aquel interrogatorio en su cabeza, y después de un silencio que pareció eterno, empezó a soltar el resto de la carga. Confesó que aquel ser no solo era un sobreviviente, sino parte de una estirpe que guardaba la memoria genética del planeta entero. Ese humanoide les dijo, con una calma que ponía los pelos de punta, que su raza no era nueva, ni venía de afuera. Ellos habían estado aquí, cuando la Tierra era un lugar de vapores calientes y vegetación monstruosa. Aseguró que sus ancestros vieron con sus propios ojos a los dinosaurios caminar sobre la Tierra y que, mientras esas bestias desaparecían bajo el fuego del cielo, ellos ya se habían refugiado en las profundidades, perfeccionando una existencia que no dependía de la superficie. Pero lo que más perturbó al comandante fue la capacidad de adaptación de esos seres. El hombre verde le explicó que, aunque vivían aislados, nunca dejaron de observarnos. Habían aprendido a dominar todos los idiomas del mundo, escuchando nuestras transmisiones y estudiando nuestras frecuencias desde que el hombre inventó el primer radio. Sabían cómo pensábamos, cómo nos organizábamos y, sobre todo, cómo nos destruíamos.
Sin embargo, dejó muy claro que su raza no tenía el más mínimo interés en nuestros principios bélicos, ni en nuestras conquistas territoriales. No buscaban gobernarnos, ni darnos lecciones, ni hacernos la guerra. Su filosofía era de una neutralidad absoluta. Para ellos, nosotros éramos como una plaga superficial que eventualmente se extinguiría sola. Su única condición, la que repetía una y otra vez con una voz que no parecía humana, era que nadie se metiera con ellos ni perturbara los santuarios bajo el hielo. Lane confesó que el ser le advirtió que no eran guerreros por elección, pero que poseían los medios para borrar cualquier amenaza si alguien osaba cruzar el umbral de su base en Groenlandia. Al final, el comandante no quiso decir qué hicieron con él, pero su mirada perdida le dio a mi padre la respuesta que no se atrevió a pronunciar. Lo habían convertido en un secreto de Estado, una pieza más en el inventario del horror, que el gobierno prefiere mantener bajo llave, mientras intenta descifrar cómo robarles su tecnología, sin provocar que esos seres decidan, por fin, que ya hemos sido una molestia por demasiado tiempo. El comandante Lane murió llevándose muchos secretos a la tumba, pero dejó escapar lo suficiente para que hoy podamos entender que la invasión que viene no es para conquistar un territorio, sino para capturar un origen. La historia oficial siempre llega tarde, porque está diseñada para ocultar los baches que no pueden explicar. Pero la realidad es que bajo nuestros pies hay una tierra que no conocemos, poblada por seres que han estado aquí mucho antes que nosotros y que tienen su propio concepto de lo que significa ser el dueño del planeta. Groenlandia es la puerta trasera de esa casa, y alguien acaba de meter la llave en la cerradura. El aire frío que está saliendo de allí no es por el deshielo. Es el suspiro de algo que ha estado encerrado demasiado tiempo y que está a punto de recordarles a los líderes de hoy quiénes son los verdaderos inquilinos. Mi padre murió creyendo que Lane estaba loco. Yo, después de ver lo que está pasando en las noticias y cómo se mueven las tropas hacia el Ártico, estoy convencido de que Lane era el único que decía la verdad. El tiempo de las risas y las caricaturas se terminó. Ahora lo que queda es la espera, una espera tensa mientras vemos cómo el ejército más poderoso del mundo se prepara para abrir una tumba, que no es una tumba, sino una base de operaciones activa. Y cuando esa puerta se abra del todo, nada de lo que creemos saber sobre nuestra especie volverá a ser lo mismo. Los antiguos moradores no son una leyenda de Lovecraft, son vecinos que hemos tenido bajo el suelo durante milenios, y el actual presidente ha decidido que es hora de cobrarles la renta, o de quedarse con su casa por la fuerza.